Hoy seguimos con nuestra serie que tiene por título Ser encontrado por Cristo en el cotidiano de la vida. La idea de esta serie es justo localizar y poner nuestra atención en dichos cortos, en palabras de Cristo a personas, ¿no?, que transformaron sus vidas y las nuestras. Y hoy me gustaría que leyéramos el texto de Mateo capítulo 6, el versículo 9, que es el texto introductorio al Padre Nuestro. Solo la expresión que tenemos aquí, que dice, vosotros oraréis así. Vosotros oraréis así. La oración, la verdad, es uno de los grandes temas de la vida cristiana, ¿no? Pues cuando oramos, penetramos las riquezas que nos han sido atesoradas y que se encuentran junto a nuestro Padre Celestial. Estamos en contacto con toda esta vida espiritual. La oración es una comunicación entre Dios y nosotros, por medio de la cual entramos al santuario divino y ante el Señor apelamos a sus promesas. Pedimos por nuestras vidas, para que siempre y cuando lo necesitemos, lo tengamos justo a nuestro lado. Por medio de la experiencia de la oración, estamos disfrutando cada momento de la presencia del Señor, que no es en vano la fe que tenemos firmada en el poder divino cuando oramos y en la autoridad santa de su palabra. Oramos porque el Señor tiene poder y porque su palabra es santa, es verdadera y Dios es fiel a lo que Él dice, ¿no? Él es fiel a sí mismo. Ninguna palabra humana, creo, es suficiente para expresar la necesidad de una vida dedicada a este ejercicio espiritual al que llamamos oración. Nos faltan palabras para explicar la oración. Por ella, ¿qué hacemos? Pues por ella invocamos el cuidado y la providencia divina que nos asiste cada momento de la vida. Por ella, por su virtud, por su poder, los que se sienten débiles y desfallecidos encuentran consuelo y encuentran la bondad del Señor. Es también por la oración que cuando miserablemente sobrecargados por nuestro pecado, encontramos la misericordia y el perdón. En resumen, es por la oración que alabamos al Señor, que nos confesamos arrepentidos, que clamamos por su providencia, por su auxilio y ayuda. Y es por la oración que le invocamos para que se manifieste a nosotros en toda su perfección. Consecuentemente, el ejercicio espiritual de la oración nos proporciona la necesaria paz y la singular tranquilidad a nuestras propias conciencias, porque Él nos perdona siempre que le confesamos, ¿no? Porque también al orar expresamos verbalmente a Dios que reconocemos su voluntad como nuestro propio camino de vida. Y nos forzamos a colocarnos en sus manos, que a veces hay que forzarnos un poquito porque nos queremos escapar. Y así, entonces, es como podemos descansar confiadamente en sus brazos, con la garantía de que ninguno de nuestros males le está oculto a Dios y que no está impedida ninguna de sus bendiciones celestiales de llegarnos a nosotros. Hay una fluidez entre Dios y su pueblo, ¿no? Orar, por tanto, es un privilegio. Orar es una necesidad. Orar es una de las formas que tenemos de expresar la fe. Es gratitud y alabanza. Es también un grito por auxilio, ¿no? Orar es todo eso. Orar también es un riesgo. Si lo hacemos de manera meramente formal y eclesiástica, es un riesgo si no estamos dispuestos a aceptar y seguir los caminos de la respuesta que nos llega de Dios y a la cual Él nos convoca, Él nos vocaciona. Orar es un riesgo. A veces oramos para que Dios
envíe personas a otros lugares para predicar el Evangelio, ¿no? Pero estamos tranquilos que no seremos nosotros, por supuesto. Dios no nos haría eso, ¿no? De ninguna manera. Oramos para que Dios haga las cosas que nos parecen buenas, pero por medio de otras personas. Yo prefiero estar tumbado en el sofá viendo una serie de Netflix, ¿no? Así que orar es un riesgo porque si oro, soy yo el llamado por Dios. Es un riesgo cuando en lo más íntimo de nuestro ser esperamos que hágase siempre conforme a mi voluntad. Si esperamos eso, es un riesgo. Mejor no oramos. Pero de hecho, orar es parte de la vida de todos y de cada uno de los discípulos de Jesucristo, porque le seguimos también en la forma como Él oró al Padre, ¿no? Y así nos encontramos ante la oración del Padre Nuestro. Pero dejemos a un lado, ¿no?, para estudiarla más a fondo en otra ocasión. Hoy me gustaría llamarles la atención únicamente para la frase usada por Cristo para introducir el Padre Nuestro. Esa frase que tenemos aquí: vosotros oraréis así. Vosotros oraréis así. Si nos atenemos a estas pocas palabras de Cristo, nos daremos cuenta de lo importante que son estas palabras para nosotros. En primer lugar, reconoce Cristo que la oración no es solo importante para sus seguidores, es más, nos define como sus seguidores y discípulos. Él no nos está preguntando si hoy nos apetece orar aquí en ese texto, o si nos sentimos bien y en paz con uno mismo para ponernos a orar como se debe. No. Él no tiene eso en mente, ¿no? Él simplemente afirma: así es como vosotros vais a orar. Vosotros oraréis así. No hay otra posibilidad de ser discípulo de Cristo que no sea un discípulo en permanente estado de oración. De orar todo el tiempo. La oración es parte de nuestra vida como seguidores de Jesús. Al levantarnos, al acostarnos, oramos. Al salir y al entrar, al trabajar, al descansar, estando solo o en familia o con amigos, siempre estamos en actitud de oración. La vida de un discípulo y seguidor de Jesús está siempre encharcada por la oración. Siempre estamos en estado de oración. Luego vemos que Cristo le da a la oración una dimensión claramente presente, necesaria e insustituible. Incluso la forma como la versión que uso, ¿no?, traduce el texto. En mi versión dice: vosotros pues orad así. La oración es una experiencia cristiana que nos ocupa cada día, incluso, sobre todo, el día de hoy. Nos ocupa ahora, ¿no? Es parte de nuestra vida en cada momento. Y eso se queda muy claro por la propia experiencia de la Iglesia a través de todos los siglos, en que la experiencia de la oración siempre se consideró y siempre se practicó como aquí y ahora. En toda la historia de la vida de la Iglesia cristiana, nunca, en ningún momento se consideró la oración como algo para el futuro, o algo que fue importante en el pasado únicamente, o que esperamos un día vamos a tener la oportunidad de orar. No, siempre la oración era para el momento presente. Oramos hoy, aquí y ahora, porque la oración es parte fundamental de una fe que se vive hoy, aquí y ahora. Pero como sabemos, esta fe también la seguiremos viviendo por toda la vida y nos conduce de forma ya garantizada por la obra de Cristo, nos conduce a la eternidad con Cristo. Esa es la vida cristiana, ¿no? ¿Tendrá fin esta vida? No, porque la muerte no es un fin para nuestra vida. Seguirá y seguiremos eternamente con Jesús. Por eso la experiencia presente de la oración se convierte también en una experiencia permanente, porque no oramos únicamente hoy y nos olvidamos de
de esta oración mañana y pasado mañana. Oramos siempre. Es una experiencia presente, pero permanente y futura. Y futura también. La oración tiene esa dimensión futura o escatológica. Primero porque no dejaremos jamás de mantener una vida comprometida y activa de oración. No podemos perder esa práctica, ¿no? Y segundo porque oramos desde la eternidad, no para que Cristo nos lleve a la eternidad, sino que desde la eternidad. Explico lo que acabo de decir. Oramos desde la perspectiva de que la eternidad con Cristo ya está absolutamente garantizada, aunque aún no la estemos viviendo en ese momento futuro, ¿no? Ya la tenemos garantizada ahora, ¿no? Aquí en la tierra vivimos como un anticipo de esta salvación eterna, ¿no? Así que oramos hoy y oramos cada día por innumerables personas, por cosas, por situaciones, por problemas, por desafíos, terrenos que nos incumben y que nos afectan. Oramos por las cosas del presente, pero oramos por estas cosas del presente, por nuestra vida ahora, por las situaciones, las personas ahora, con una perspectiva eterna, futura. Es la eternidad de Cristo lo que nos da el debido sentido para una vida hoy y siempre comprometida con la oración, y para que la oración cunde por todas las dimensiones de nuestras vidas, ¿no? Oramos como en la propia oración del Padre Nuestro, ¿no? Que dije que no me iba a entrar en ella, pero un detallito, ¿no? Cuando Cristo dice que hágase aquí en la tierra la voluntad del Padre, de la misma manera como esta voluntad se cumple en el cielo. O sea, al decir estas palabras, o con este sentido, lo que está diciendo es que oramos por las cosas nuestras, por las situaciones, por las personas aquí, para que aquí pase lo que en el cielo ya está pasando, o desde nuestra perspectiva histórica pasará un día, ¿no? Oramos porque todo eso ya está comprometido con la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección. Esta realidad, por lo tanto, nos lleva a comprender que la oración ocupa un espacio muy importante en nuestra propia devoción personal. Debemos preguntarnos sobre el por qué oramos. ¿Por qué yo oro? ¿No? Oramos, pues, en primer lugar, porque tenemos en Cristo un corazón inflamado por el continuo y ardiente deseo de buscar al Señor, de amar al Señor y de servir al Señor. No oramos simplemente porque ya nos acostumbramos a hacerlo y porque lo vemos como una mera ancla donde agarrarnos en momentos de necesidad. Yo casi no oro, pero si me pasa algo, ahí sí me pongo a orar todo el tiempo, ¿no? Para que el Señor me libre de ese algo, pero fuera de eso, no es una tabla de salvación en horas de peligro, ¿no? Oramos pidiendo la ayuda santificadora de su Espíritu para tener una vida eterna de permanente arrepentimiento y confesión. No oramos simplemente para confesarnos y sentirnos mejor, sin la menor intención de buscar una novedad de vida. Si no buscamos una novedad de vida, pues la confesión no tiene tanto sentido, ¿no? Aún oramos para estar preparados para comprender la palabra santa del Señor, que es la Biblia, para escuchar su voz mientras la leemos y la interpretamos y estamos con ella. No oramos confundiendo nuestra propia intuición personal con una supuesta voz del Espíritu susurrando a nuestros oídos. No oramos para escuchar susurros del Espíritu, que a veces no sabemos si eso es el Espíritu hablando o si es una intuición personal que tengo. Pero oramos para estar preparados para interpretar correctamente la palabra de Dios y de esa manera entender su voz, entender su mensaje, su deseo y su voluntad para nosotros.
También oramos para estar preparados para cumplir la voluntad divina en nuestras vidas y familias y para asumir con gratitud la vocación a la que Él mismo nos llamó y nos convocó. No oramos para que únicamente los demás cumplan con su deber y vocación, sino que también para que yo cumpla con mi deber y vocación. Oramos para expresar al Señor nuestra gratitud y alabanza por todo lo que nos concede cada día, en especial por sus bendiciones que nos conducen a la eternidad a su lado. A veces pensamos y confundimos la palabra bendición con las cosas que me apetecen tener o hacer. Bendición son las obras completas de Dios para conducirnos a la vida eterna, a su lado. Oramos para que podamos comprender las múltiples dimensiones de la gracia, de la providencia y de la voluntad de Dios, ¿no? Comprendemos la gracia. A veces la tendencia que tenemos es reducir la gracia a una frase de 3 palabras, ¿no? O de 2 palabras, ¿no? Un favor inmerecido, ¿no? Así como muchas veces definimos algo que tardó todos los libros de la Biblia, los 66 libros, para que ese concepto llegara a florecer, ¿no? Igual también con el concepto y la práctica de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? Entendemos qué es la providencia. Podemos orar y pedir al Señor que nos ayude a comprender lo que es andar conforme a su voluntad. Sin embargo, aún nos queda el trabajo de relacionar esta palabra de Cristo, ¿no? Vosotros, pues, orad así, con las palabras que acabara de decir en los versículos anteriores. Si vamos al texto de Mateo capítulo 6, los versículos 5 y 7, Él nos advierte a no orar como oran los hipócritas, que lo hacen de forma pomposa y verbosamente, ¿no? Para recibir el reconocimiento público por su supuesta espiritualidad o para lograr sus intereses personales. O sea, estas palabras de Cristo, vosotros oraréis así, viene justo en esa secuencia. Estaba antes hablando de que no podemos orar como estos hipócritas que lo hacen de esta manera, ¿no? En contraste con esa común actitud pagana de oración, aunque muchas veces también es una actitud cristiana de oración, o sea, que muchas veces coincidimos, ¿no? La palabra pagana con la palabra cristiana, si oramos de esa manera. Pues en contraste con esa actitud común, Cristo nos recomienda y encomienda una experiencia de intimidad con el Padre, una especie de recogimiento en oración silencio ante Él. Yo y Dios, tú y Dios, ¿no? Parece que Cristo nos lleva a esta experiencia de estar recogidos ante el Señor. El resumen que hace Jesús en el versículo 8 del capítulo 6 de Mateo se une a las palabras introductorias del versículo 9. No ser como ellos, no orar como ellos, no buscar una relación estéril con Dios, no considerar moneda de cambio la oración, no entregarse a una experiencia manipulativa de oración. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer estas cosas? Porque, dice el texto, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Vosotros pues oraréis así. Eso es una frase más amplia, más completa, ¿no? Al comprender que el Señor conoce todas nuestras necesidades, también nuestras ilusiones, ansiedades, preocupaciones, Él conoce todo, ¿no? Podemos dedicarnos a una vida de oración confiada y entregada, porque sabemos que Él conoce lo que necesitamos, ¿no?
Podemos y necesitamos desarrollar una espiritualidad sólida y fuerte, fundamentada en algunos elementos importantes, y entre ellos brilla el elemento llamado oración. Por tanto, oremos, pero no basta con reproducir palabras automáticamente. Oremos, pero tampoco es suficiente con orar pensando en el tan común yo primero. Señor, voy a orar, pero mira, yo primero, después a ver qué necesitan los demás. Yo primero, Señor. No, es preciso disfrutar de una vida plena de oración, meditando siempre en el ejemplo, en el modelo que el propio Jesucristo nos dejó como hombre de oración que ha sido toda su vida, conforme lo vemos en los evangelios, ¿no? No vemos en los evangelios a un Jesús que no ora y que no habla con el Padre, al contrario, ¿no? Insistimos en una vida de oración, reconociendo, por ejemplo, como dijo el profeta Joel, capítulo 2, 32, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Un mensaje profético que sigue la línea del evangelio mismo de Cristo. Pero por más que insistamos en una vida de oración, de invocación al Señor, no son muchos los que reconocen la oración como una parte fundamental de su propia espiritualidad. Desafortunadamente, una gran mayoría de nosotros vivimos una vida de oración automatizada, ¿no? Se pulsa un botón y sale una oración de adoración. Ah, no, pero es que ahora es de confesión. Pulsamos el botón de confesión y sale una oración o de intercesión. No, nada de eso, ¿no? Vosotros pues oraréis así. Son pocas palabras, pero estas pocas y profundas palabras de Jesucristo a sus primeros y a sus últimos discípulos, creo que estamos a mitad de camino entre los primeros y los últimos discípulos de Cristo, ¿no? Pero estas pocas y profundas palabras de Cristo nos convoca a todos, a la obediencia, a que oremos en confianza y osadía, mirando hacia la eternidad ya conquistada por Cristo, pues es desde la eternidad que nos armamos de gracia y de consagración y de entrega y de vocación y de misión. Es desde esa eternidad que estamos convencidos de que, aunque no vivamos la plenitud de la santidad hasta que llegue la segunda venida de Cristo, o sea, que no seremos totalmente santos hasta ese momento, aunque eso sea así, el mandamiento de orar es permanente para todos nosotros. No oramos porque somos más santos que los demás, oramos porque seguimos a un Cristo que es el Señor de la oración, porque eso nos enriquece con la gracia y fortalece nuestra fe. Al orar conscientes de todo esto, nos tornamos participantes directos de la propia obra y acción divinas en este mundo. Así que entreguémonos todos a una vida plena de oración. Que el Señor nos bendiga. Amén.